4 de la tarde con 10 minutos, 16 horas 10 minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de www.radiotv.mx. Y ya se encuentra conmigo, como le decía en un inicio, Eliana Olaizola. Ella es directora de IPAS México. Le cuento un poquito de la trayectoria profesional de esta mujer. Bueno, ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, con especialización en enfermedades infecciosas. Durante su trayectoria se ha enfocado en los sectores rurales, aislados y o vulnerables de la población, con atención primaria en servicios de salud reproductiva. Además, cuenta con una experiencia de 15 años en liderazgo clínico y programático, desarrollo de estrategias, promoción y defensa, incidencia, negociación y colaboración con gobiernos y otros asociados. Además, ha colaborado con Médicos Sin Fronteras como médica de campo, coordinadora médica y coordinadora de misiones. Recientemente, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde fue coordinadora regional de salud para México. Ha mantenido su liderazgo en emergencias en condiciones de seguridad precarias en Kenia, Ecuador, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Marruecos, donde su trabajo a menudo se ha enfocado en poblaciones migratorias o transitorias y en poblaciones también afectadas por el tráfico y la violencia. En la actualidad es directora de IPAS México, asociación civil sin fines de lucro, donde trabaja en conjunto con los gobiernos nacionales y estatales, institucionales, así como organizaciones civiles en la promoción justamente de no necesariamente, Eliana, de los métodos anticonceptivos como tal, pero sí hacen ustedes muchas acciones justamente en prevención del embarazo en el adolescente o en las niñas, ¿no? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Liliana, por estar con nosotros. Gracias por la introducción. Sí, efectivamente, IPAS México, IPAS es una organización internacional no gubernamental que a nivel global, así como en México, trabajamos por los derechos sexuales y reproductivos y acceso a salud sexual y reproductiva de mujeres, niñas y adolescentes de manera general, con un énfasis bastante marcado en interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal del embarazo cuando es necesario en cada contexto. Ahora bien, ustedes recientemente, hace 2 semanas, fue la presentación. Una semana exactamente. Hicieron la presentación de un estudio. ¿Cuánto tiempo les llevó este estudio, Eliana? Sí, este estudio en realidad es sobre violencia, violencia sexual y su relación con el embarazo infantil y adolescente en México, que surgió como una iniciativa para poder crear insumos que sean útiles a las instancias de gobierno y a todas las demás organizaciones que trabajamos en erradicar el embarazo infantil y en disminuir el embarazo adolescente. Este estudio al final nos dio ciertos resultados muy trascendentes, digamos, que son con los que estamos tratando de enfocar nuestras acciones. Uno de ellos es que claramente el embarazo infantil ha ido en aumento en México, mientras que el embarazo en adolescentes, es decir, de 15 a 19 años, ha mostrado una leve tendencia positiva, es decir, ha disminuido. Sí. Pasó de 78 nacimientos cada 1000 adolescentes a 74. En niñas de menores de 15 años ha ido en aumento y ha mostrado claramente en el 2016 su pico máximo, con 11.808 embarazos, que es el pico máximo que se ha mostrado en este grupo. La segunda conclusión importante es que no se trata de adolescentes teniendo relaciones con otros adolescentes de manera consentida y que simplemente no tienen acceso a métodos anticonceptivos o que no tienen información, como se cree generalmente, sino que estamos ante un escenario donde las niñas están siendo obligadas, coercionadas, manipuladas, ya sea con fuerza física o moral, y están en situaciones en donde no, o se les priva en realidad, la posibilidad de negarse a esta relación sexual. Es decir, que estamos hablando de un escenario de violencia en donde las niñas ven fuertemente impactados sus derechos humanos, claro, su salud física y su salud psicosocial, claramente. Sí, y Eliana, es un tema sumamente complicado y que hace, no sé, a lo mejor como un mes atrás o mes y medio atrás, decía el secretario de Salud que muy contento, decía en la conferencia de prensa, que ya se habían reducido, lo que tú decías, de 79 a 74, pero la realidad es que, como ustedes decían el día de la conferencia de prensa, pues no podemos cantar una victoria, no podemos estar tan alegrados de que esto esté pasando aún en un sector de 15 a 19 años, porque siguen siendo unas niñas teniendo niños, y lo más grave es que sean violentadas en edades, las primeras etapas de la vida, que sean marcadas para el resto de la vida, y que
nadie pareciera entre las familias, pareciera que el hecho no ocurrió como tal, ¿no? Se viera como si es parte de la tradición familiar cuando no debería de ser, ¿no? Exacto, retomando las cifras que el secretario de Salud efectivamente hizo públicas, nosotros estamos de acuerdo con lo que él dijo, de hecho esto va en la misma línea. Nosotros como IPAS nos sumamos a la estrategia de la ENAPEA, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y este trabajo particularmente tiene como uno de sus objetivos principales brindar insumos a esta estrategia para que se pueda incorporar a la violencia sexual y sus consecuencias para la erradicación del embarazo en adolescentes y niñas. Entonces vamos, digamos que en la misma línea. Por otro lado, retomo lo que decías, que es muy importante, que estas niñas están siendo muchas veces violentadas en el seno familiar. Hay una cifra que sale de este estudio que es muy importante, que dice que la mayoría, digamos, la diferencia de edad entre las niñas de 10 a 14 años que quedaron embarazadas, que tuvieron hijos nacidos vivos, reportaron que su pareja o el responsable de este embarazo tenía el 70% tenía de 18 a 78 años. O sea, una diferencia de edad bastante significativa. Claro. Pero por otro lado, los 8 de cada 10 niñas refirieron que las víctimas los perpetradores de la violencia sexual estaban en su entorno, eran conocidos. Y el 68% de estas 8 que refirieron que eran conocidos, dijeron que están dentro de su entorno familiar. Se trata de padres, tíos, es decir, hermanos o familiares cercanos. Esto contribuye mucho a lo que tú recién decías, que se queda como en el seno familiar y no se denuncia. Hay muy pocas denuncias porque el hecho de que sea cercano o familiar es un obstáculo más para que estas niñas que aún no tienen ni el conocimiento suficiente ni a veces perciben esto como una violencia, puedan llegar a una instancia de denuncia o a buscar ayuda de manera efectiva. Eliana, ¿cómo es que ustedes conformaron esta información? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Qué hicieron para obtener estos datos? Estos datos se obtienen a partir de cruces de encuestas nacionales, de estadísticas vitales o de diagnósticos que ya existían, es decir, es un cruce de variables de información pública y ya reconocida de la década pasada y la actualidad. Y lo que se hizo es cruzar variables para poder obtener de manera indirecta estos datos, porque lamentablemente otra de las conclusiones que arroja este estudio es que hay falta de datos de estadísticas de niñas o de embarazos de niñas de 10 a 14 años. La mayoría de las estadísticas vitales y de las encuestas y los diagnósticos se basan en niñas mayores de 15 años, de 15 a 20. Para estas niñas menores hay muy pocos datos que nos puedan servir para dar seguimiento o para tener datos directos sobre qué está pasando con esta población. Y esa es una de las recomendaciones que hacemos también a partir de este estudio, y es que se incorporen de ahora en adelante, junto con la ENAPEA y etcétera, en las encuestas nacionales y en todos los censos que se hagan, información sensible y adaptada que pueda recoger y datos que puedan decirnos en qué circunstancias se dan estos embarazos. Es decir, poder saber de violencia sexual, de edad de las niñas, de es decir, que se incorpore este grupo etario que normalmente no debería estar teniendo embarazos ni partos. Exacto. Entendemos que puede ser una razón por las cuales no están incorporadas en las estadísticas, pero la realidad nos dice que sí hay niñas teniendo niños, por lo tanto esta información debe ser incorporada a toda la información estadística que se recolecta. Yo te quiero platicar, Eliana, que hace creo que como 5 años va a ser, nació mi sobrino, no creo que me esté viendo, pero bueno, pero mi hermana en aquel entonces era su segundo embarazo, su segunda momento de dar a luz, y en esta ocasión decidieron hacerlo no por la privada, porque ella fue sometida a cesárea, y dijo, no, yo quiero un embarazo natural, vamos a tomar la práctica del seguro de público, ¿no? Y entonces cuando yo subí a verla, le pregunté, ¿por qué hay una niña aquí? Le dije, ¿de qué está enferma? ¿Por qué la pusieron aquí? Porque era un pabellón de puras mujeres que recién habían tenido un bebé. Me dijo, es que acaba de tener un niño. Dije, ¿cómo crees? Digo, tan chiquita. Me dice, y te vas a sorprender, tiene 10 años. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, y estoy escuchando la historia y es muy triste. Mi hermana es psicóloga. Y entonces me quedé pensando que me dice, pero todos están muy contentos de que acaba de dar a luz. Le digo, bueno, yo me quedé pensando, bueno, esta es una niña que por fortuna pudo dar a luz y llegó a término. Pero ¿cuántas en el camino pueden fallecer porque no reciben la atención médica adecuada y porque su organismo todavía no está, tú eres experta, eres médico, pues el organismo todavía no está adaptado para poder cargar con una responsabilidad tan grande biológicamente como es tener un bebé, ¿no? Exacto, esto nos lleva a dos, digamos, líneas.
Por un lado, ¿qué impacto tiene? Por un lado, la normalización de la violencia y la normalización de lo que estás diciendo, que nadie se sorprenda de que una niña de 10 años esté teniendo un bebé, o no se vea como algo poco normal, ¿no? Claro. Que nos debería llamar la atención. Y por otro lado, el impacto que estos embarazos tienen en las niñas, más allá de que el parto sea normal y el bebé o el producto del embarazo salga normal y la niña esté bien, hay un impacto a nivel físico, a nivel psicosocial. Estas niñas, todas las menores de 20 años que tienen embarazos, tienen mucho más riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo. Las menores de 15 años tienen muchos más riesgos de tener parto prematuro, que bajo peso al nacer del producto del nacimiento, que tengan retrasos si van a buscar una interrupción del embarazo, por la causa que sea, suelen retrasarlo porque no tienen ni conocimientos ni medios para acceder y tienen más posibilidades de buscar servicios inseguros de interrupción del embarazo con todas las consecuencias que eso tiene. Por supuesto. Por otro lado, estas menores tienen psicosocialmente mayor probabilidad de tener abandono o rezago educativo. Es la cuarta causa de abandono escolar, el tener un hijo o una hija. Tienen más posibilidades de no conseguir a futuro empleos que necesiten mayor experiencia o capacitación porque no la tienen. Sí. No tienen derecho a biencia en general, es decir, tienen poca cobertura de salud. Y por último, los niños de estas niñas suelen tener o sufrir de mayores conductas punitivas por parte de las madres, adolescentes y niñas, que tienen generalmente pocas herramientas de crianza o tienen unas expectativas poco realistas del comportamiento infantil. Y esto podría a futuro alimentar un cierto círculo de violencia entre conductas punitivas y etcétera, ¿no? Son niñas que no están preparadas. Y por último, un dato importante, estas niñas pierden de 1.3 años de vida saludable debido al embarazo precoz. Debido a patología relacionada con el embarazo, el parto o el puerperio, cuando lo tienen de 10 a 14 años al embarazo. Es decir, están perdiendo años de vida saludable, ya sea por muerte prematura o por incapacidad de vida al embarazo, al parto o al puerperio. Ahora bien, Eliana, con esta investigación y este agrupamiento de datos, la recolección de los datos, y otro dato que llama mucho la atención es que pudiera ser el que finalmente daña la integridad de la niña, el papá, el hermano, el primo, alguien cercano al núcleo. Y seguramente, como lo hemos visto en algunas campañas publicitarias, pues bueno, con la típica amenaza cuando estás muy pequeñita de que no digas nada porque te mato a ti o mato a tu familia, pues entonces estas pequeñas pues siguen permitiendo que les ocurran cosas cuando no debería de ser. ¿Ahí qué se puede lograr? ¿Cómo se puede empoderar? Si por ahí en alguna localidad, y esto no solamente ocurre en México, nos ven en muchas partes del mundo, puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Ahí, ¿cuál es la recomendación que haría IPAS, Eliana? Mira, el embarazo infantil es un problema global, sin duda, que se da en todo el mundo, es multifactorial, es debido a muchas causas, una de ellas las que estás refiriendo, hay una cierta normalización de la violencia y etcétera, y tiene un impacto, como acabamos de decirlo, en la salud física, en la salud psicosocial de la menor y en el ejercicio de sus derechos humanos. Lo que nosotros creemos que se debe hacer es acciones a diferentes niveles de manera simultánea. Uno de ellos es en los sistemas de salud, en donde se debe poder aplicar acciones concretas y políticas y protocolos que hagan que cada servicio de salud, los servicios que dan educación y los servicios de justicia tengan personal capacitado para poder identificar y tratar, abordar esta violencia sexual en esta población tan particular de niñas. Tienen que ser servicios amigables, adaptados al nivel de entendimiento de las niñas, a género, ¿no? Claro. Eso es a nivel sistema de salud, que también puede incluir justicia y educación, sin duda. Por otro lado, a nivel comunitario, se necesitan aplicar políticas, programas, primero que disminuyan las conductas, digamos, de género, que tienen un impacto negativo, y que se den herramientas e información a las menores, tanto a las menores como a sus familias y a su comunidad en general, para que toda es información sobre qué pasa cuando eres víctima de violencia sexual, cómo prevenirlo y a dónde ir a buscar servicios cuando ya has sido víctima de violencia sexual. Entonces, al final, es tanto como es multifactorial su causa, su abordaje tiene que ser multisectorial y en diferentes niveles, a nivel comunitario y a nivel de servicios de salud. Esto también para evitar, que como decimos tiene un impacto a nivel individual, en la menor, físico, psicosocial, pero también en sus parejas, en sus familias, en su comunidad y finalmente en el desarrollo de los países. El hecho de que las niñas a tan temprana edad
ya tengan el rezago educativo, ya no puedan desarrollarse, finalmente lleva a que los países tampoco puedan desarrollarse. Y por ejemplo, este tipo de casos, independientemente de cuál haya sido el origen de este embarazo, supongamos que esta niña o adolescente no quisiera tenerlo, ¿tiene derecho a buscar una instancia que le apoye para poder buscar un aborto seguro? Sí, en el caso de violencia sexual particularmente, que es lo que nos atañe en este estudio, el marco normativo en salud que existe en México tiene las herramientas suficientes para poder abordarlo incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, que toda niña podría tener derecho, tiene el derecho a ejercerlo, luego puede ejercerlo o no, claro, de interrumpir este embarazo si lo desea. El marco legal está digamos, presente y tiene las herramientas necesarias. Siempre y cuando haya sido declarado violencia sexual. En caso de violación es un marco legal que en todo el país está aprobado en todos los estados, en donde si fui víctima de violencia sexual y quiero interrumpir mi embarazo, puedo hacerlo con un marco legal que me avala. Muy bien. Y ahora, en la parte de las familias, también existe otro dato importante que de pronto, pues bueno, ya estas niñas están embarazadas y entonces las obligan a casarse, ¿no? Y entonces inician una familia disfuncional porque ni siquiera, como bien dices, ni siquiera tienen una perspectiva de la realidad todavía porque son pequeñitas, ¿no? Hay que tener en cuenta, o sea, la visión más global de esta problemática, no solo de la menor sufriendo la violencia sexual, es que estas conductas se dan en un marco, por un lado, de normalización de la violencia de muchas maneras diferentes, y por otro lado, donde hay conductas, como por ejemplo el matrimonio infantil o el matrimonio precoz, que está avalado de manera comunitaria, digamos, que perpetúan, es otro tipo de violencia sexual, de alguna manera, claro, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos estos aspectos sociales donde está inmerso la violencia sexual que estas menores están viviendo para poder erradicarlos, para finalmente poder erradicar la violencia sexual. Finalmente, mi querida Eliana, ¿cuál es la recomendación, cuál es la moraleja de este estudio? Para nosotros, digamos, lo más importante es saber que para alcanzar las metas de desarrollo del 2030, a las que México se ha comprometido y nosotros como organizaciones de la sociedad civil, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, nos hemos comprometido a apoyar y a seguir, necesitamos, y una de ellas es erradicar, por supuesto, el embarazo en menores de 15 años, es asegurar la implementación de ciertas acciones específicas en diferentes sectores, salud, justicia y educación, que permitan identificar y atender las situaciones de violencia sexual detrás de cada embarazo en niñas menores de 15 años, que no se normalice, que se lo pueda identificar. Y asimismo aplicar normas de salud y protocolos de protección de víctimas de violencia sexual que incluyan la interrupción voluntaria del embarazo. Muy bien. ¿Algo más, mi querida Eliana, que consideres de importancia mencionar? Y no sé si exista dentro de las acciones que ustedes hacen, van y proporcionan algún tipo de talleres, las empresas se pueden acercar a ustedes, porque de pronto tienen estas acciones, ¿no? Las empresas de responsabilidad social y buscan sus aliados sociales, que en este caso son las organizaciones de la sociedad civil, para poder acercarse directamente a las comunidades y brindarles asistencia, ¿no? Sí, en general como IPAS trabajamos con el sector de salud público y nos acercamos tanto en la parte de expertise técnica para dar formación en interrupción voluntaria del embarazo y otras temáticas de salud sexual y reproductiva, y por otro lado trabajamos en el marco legal haciendo abogacía, digamos, e incidencia para realmente llegar a marcos legales favorables. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas de Pulso Saludable, un estudio muy completo. Este lo puede revisar quien sea. Sí, es público y está nuestra página abierto a toda persona que esté interesada en saber. ¿Cuál es la página, Eliana? ipas.org, perdón. ipas.org. ipas.org. Eliana, muchas gracias. Vuelve pronto. Gracias. La voz del experta en esta tarde en Pulso Saludable, Eliana Olaizola, ella es directora de IPAS aquí en México. Vamos a pausa cuando son las 4 de la tarde con 28 minutos. Tengo mucho más para usted. Vengo.